Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle. Presentando nuestro proyecto final para la materia de algoritmo y programación, los integrantes de este grupo son Erika García, Ana Vergara y nuestro compañero Ricardo Castillo, en conjunto con mi persona, Chiralina Valderrama. Presentándole el módulo 1, estamos viviendo en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología. La capacidad para resolver problemas de manera eficiente se ha convertido en una competencia esencial. Una de las herramientas más poderosas para lograrlo son los algoritmos, secuencias lógicas y ordenadas de pasos que permiten hallar soluciones a diversas situaciones, desde tareas cotidianas hasta complejos desafíos científicos o empresariales. Comprender cómo funcionan los algoritmos y cómo aplicarlos adecuadamente no solo optimiza el proceso, sino que también estimula el pensamiento crítico y la innovación. En esta exploración nos adentramos en la fascinante vínculo entre la resolución de problemas y el diseño algorítmico, revelando cómo esta disciplina impacta problemas de diseño de algoritmia profundamente en múltiples áreas de conocimiento en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver como punto número uno los algoritmos. Conllevan consecuencia de pasos ordenados con el fin de resolver un problema presentado. La estructura del mismo se plantea como sistema de información que en informática se establece en tres simples pasos, que sería entrada, procesos y salidas. En la entrada podemos definir como aquella información, número, letra, palabra, sobre el cual vamos a realizar un proceso posterior. Normalmente podemos validar entradas a través del uso de variables, de letras que definen un tipo de dato a utilizar. Sobre los procesos, cada uno de las variables a utilizar en el algoritmo puede ser procesada según se convierta para obtener un resultado deseado o brindar una respuesta a un problema planteado. En la salida, debemos presentar respuesta o mensaje como resultado de los procesos que se sometieron las variables. Estos son uno de los tres pilares que están en el margen del algoritmo. A continuación, vamos a ver las características del algoritmo. Uno de ellos podemos ver la precisión, lo que significa que la presenta la secuencia ordenada de cómo se ha de realizar cada paso. La comprobación definida, lo que significa que puedo repetir tantas veces quiera los pasos utilizando las mismas características y condiciones establecidas. Limitados o la limitación. Los algoritmos sienten que deben tener un principio y un fin definido, perdone, sin importar la cantidad de pasos que se ha diseñado. Y uno de los cuartos podría ser el multilingüe. El multilingüe, aunque es un tema no tratado, para el caso de la programación significa que la estructura del algoritmo debe implementarse sin poder importar el lenguaje final. La resolución del problema planteado. Cada vez que planteamos la forma de poder dar solución a un problema, existen pasos que nos indican la forma correcta en que podemos obtener o llegar a una solución acertada. Esto nos dice que la sistematización de un problema no es algo sencillo de requerir. En el ámbito de la programación existen una serie de pasos definidos que establecen la forma correcta de resolver cualquier problema que se nos presente. Estos son análisis del problema, el diseño del algoritmo y la programación del algoritmo, tal cual como lo podemos observar en nuestra figura. Análisis del problema. ¿Cómo resolvemos el análisis del problema? En esta fase analizamos en detalle cada especificación propuesta por el problema como los datos mencionados. Procesos implícitos o fórmulas de los procesamientos, información que se solicita como respuesta o salida del algoritmo. Entrada y salida de la información. Las operaciones de entrada permiten leer determinados valores y asignados determinadas variables.
Esta entrada se conoce como operación de lectura real. Los datos de entrada se introducen al procesador mediante dispositivos de entrada. La salida puede aparecer en un dispositivo de salida. La operación de salida se denomina estructura write. En la escritura de algoritmo, las acciones de lectura y escritura se representan por los formatos siguientes, tal cual vemos en la imagen. Para concluir, la resolución de problemas mediante algoritmo no solo representa una técnica fundamental en el ámbito tecnológico, sino también una forma estructurada y lógica de enfrentar desafíos en diversos contextos. Al parecer, a diseñar y aplicar algoritmos se promueven la capacidad de análisis, la toma de decisiones acertadas y el desarrollo del pensamiento computacional, cuales esenciales en la sociedad actual. Esta disciplina nos invita a ver los problemas como oportunidades para innovar, mejorar procesos y transformar ideas en soluciones concretas. Por ello, dominar el arte de resolver problemas algorítmicamente se convierte en una herramienta poderosa para quienes buscan impactar positivamente en el mundo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Erika García y hoy tengo el gusto de presentar el módulo número 2, cuyo tema es el desarrollo de programa. En el mundo de la programación, el desarrollo de un programa no se limita únicamente a escribir líneas de código. Se trata de un proceso lógico y estructurado que parte de la construcción de algoritmos, ya sea a través de diagramas de flujo o de un pseudocódigo. Estos algoritmos están formados por instrucciones que definen cómo debe comportarse un programa para resolver un problema en específico. Para lograr que sean esas instrucciones sigan un orden claro y eficiente, se utiliza un enfoque llamado programación estructurada. Esta metodología se basa en 3 estructuras fundamentales que permiten controlar el flujo de ejecución de un programa, de las cuales son la secuencia, la selección y la interacción. A lo largo de esta presentación voy a profundizar en cada una de estas estructuras. Primero veré la secuencia, que representa el flujo lineal de instrucciones, donde cada paso sigue al anterior de forma ordenada. Luego hablaré de la selección, que permite tomar decisiones dentro del programa, ejecutando diferentes bloques de código según se cumpla o no una condición. Y finalmente abordaré la interacción, una estructura que permite repetir instrucciones múltiples veces hasta que se cumpla un criterio determinado. El desarrollo de programa. El teorema de programa estructurado de von Jacopini demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las instrucciones de control. Secuencia, instrucción condicional y la interacción, bucle de instrucciones. Para ampliar el bucle de instrucciones, también conocido como la interacción, es una estructura de programación que permite repetir un bloque de instrucciones varias veces mientras se cumpla una determinada condición. La finalidad de las estructuras de control es la de brindar un orden en el que se presenta o ejecuta los pasos de un algoritmo, planteando o no una secuencia de instrucciones en un programa, por lo que podemos mencionar las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas y las estructuras interactivas. Estructuras secuenciales son aquellas que obedecen la linealidad, es decir, no admiten saltos. También la ejecución de una instrucción le sigue otra instrucción y así sucesivamente. En aquellas en las que una instrucción sigue a otra secuencia,
Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Entre sus características principales es que lleva un orden lineal. Las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo sin saltos ni repetición. Cada paso sigue al anterior de una manera lógica y directa. Número 2. No hay decisiones. No se evalúan condiciones ni se toma ningún tipo de decisión. El flujo no se desvía, es constante. Tercera característica, no hay repeticiones. Cada instrucción se ejecuta en una sola vez. No hay ciclos o bucles dentro de la estructura secuencial. Y número 4, simplicidad. Es fácil de leer, entender y escribir. Se usa comúnmente para tareas simples o partes iniciales de un algoritmo. Y número 5, base para estructuras más complejas. Sirve como el fundamento sobre el que se integran estructuras condicionales y de repetición. En uno de los ejemplos que pude colocar en la diapositiva, puse un ejemplo de una estructura secuencial donde se ve el pseudocódigo que dice inicio, que es levantar la bocina, esperar el tono, mantener el número, esperar que conteste, hable con la otra persona y colgar la bocina. Fin. En el diagrama de flujo podemos ver el inicio, por siguiente levantar la bocina, el siguiente paso esperar el tono, el siguiente paso marcar el número, el siguiente paso esperar que conteste, el siguiente paso hablar con la otra persona, el siguiente paso sería colgar la bocina y sería el fin del diagrama. Las estructuras selectivas. Su objetivo es señalar separando la ejecución del programa en un punto donde se decide qué opción tomar. La ejecución de la instrucción termina al ejecutarse las instrucciones de dicha opción. La instrucción condicional básica permite elegir entre dos opciones dependiendo del valor de una expresión lógica. La especificación formal de algoritmo tiene realmente utilidad cuando el algoritmo requiere una descripción más complicada que una lista sencilla de instrucción. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí se suelen denominar también estructuras de decisión o alternativa. En las estructuras selectivas se evalúa una condición y una función del resultado de la misma. Se realiza una opción a otra. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas. La representación de una estructura selectiva se hace con palabras en pseudocódigo con una figura geométrica en forma de rombo o bien con un triángulo en el interior de una caja rectangular, como se muestra en el ejemplo. Dice que las estructuras pueden ser las simples, que estas evalúan una condición si es verdadera, ejecuta una acción. Si la condición no se cumple, simplemente no se hace nada. Muchas veces, como por ejemplo, se puede ver un pseudocódigo, por ejemplo, si es edad mayor o igual a 18, entonces se puede escribir que es eres mayor de edad. La selectiva doble evalúa una condición y permite dos caminos. Uno si se cumple, verdadero, y otro si no, falso. ¿Cómo se muestra en el video? En la imagen se puede ver la estructura doble, la condición verdadera, sí, o la falsa, no. Se denominaría operación 1 y operación 2. Y la selectiva múltiple se usa cuando hay más de dos opciones posibles.
evalúa una sola variable con múltiples valores posibles. Quise mostrar dos diagramas, la estructura selectiva doble, que muestran una condición, acción S1, acción S2, que llevan como resultado a la A. Y mostré también una representación del algoritmo en diagrama de flujo, donde se ve el inicio, por siguiente, nombre, hora y tarifa, hora, si sí, si no. Se puede ver las opciones que llevan cada una hasta llegar a un resultado final. Estructuras repetitivas o interactivas. Las computadoras están especialmente diseñadas para todas aquellas aplicaciones en las cuales una operación o conjunto de ellas debe repetirse muchas veces. Un tipo muy importante de estructura es el algoritmo necesario para repetir una o varias acciones un número determinado de veces. Las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones, su número determinado de veces, se denominan bucles y se denomina interacción al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acción. Cuando se utiliza un bucle para sumar una lista de números, por ejemplo, se necesita saber cuántos números se han de sumar. Para ello, necesitamos conocer algunos medios para detener el bucle. En este ejemplo podemos usar la técnica de solicitar al usuario el número que desea. Por ejemplo, existen dos procedimientos para contar el número de interacciones. Usar una variable total que se inicia a la cantidad de números que se desea y a continuación se decrementa en 1 cada vez que el bucle se repite. Este procedimiento añade una acción más al cuerpo del bucle. Total es igual a total 1 o bien iniciar la variable total en 0 o en 1 en el incremento de 1 a cada interacción hasta llegar al número deseado. Las estructuras repetitivas se utilizan cuando se requiere repetir un conjunto de instrucciones un cierto número infinito de veces, por ejemplo, escribir algo en la pantalla cierta cantidad de veces, mover un objeto de un punto a otro cierta cantidad de pasos, o hacer una operación matemática cierta cantidad de veces. Se le llama bucle o ciclo a todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un pseudocódigo o un programa. A las estructuras repetitivas nos permiten hacerlo de una forma sencilla. La repetición puede ser controlada por un contador o por una variable de control. Existen diferentes tipos de estructuras que veremos. La estructura mientras, fin, mientras, la estructura repetir hasta que y la estructura para, fin, para. En conclusión, el desarrollo de programas se basa en la correcta organización y estructuración de instrucciones que conforman los algoritmos, utilizando para ello la programación estructurada. Esta metodología se fundamenta en 3 estructuras básicas, como la que mencioné: la secuencia, la selección y la interacción. La estructura secuencial permite la ejecución ordenada y lineal de instrucciones, garantizando claridad y simplicidad. Por otro lado, las estructuras selectivas otorgan la capacidad de tomar decisiones dentro del programa, ya sea mediante condiciones simples, dobles o múltiples, lo que hace posible la adaptación del flujo de ejecución según diferentes situaciones. Finalmente, las estructuras repetitivas o interactivas facilitan la ejecución repetida de bloques de código mientras se cumpla una condición, optimizando el proceso y evitando la duplicación innecesaria de instrucciones. El dominio y comprensión de estas 3 estructuras fundamentales es esencial para diseñar programas eficientes, fáciles de entender y mantener que pueden resolver problemas de forma lógica y efectiva. En esta unidad
presenta los fundamentos de la programación estructurada, una técnica que permite escribir programas claros y ordenados a través de estructuras como secuencia, elección y repetición. Se mejora la lógica del código. También se aborda la programación modular, que divide el programa en partes independientes y el uso de funciones que permiten reutilizar código y simplificar tareas. Y finalmente se explican las estructuras de datos esenciales para organizar y manejar información de forma eficiente. La programación estructurada es una técnica de desarrollo de software que promueve escribir programas más claros, legibles y fáciles de mantener. Esta metodología se basa en dividir el código en estructuras lógicas bien definidas, evitando el uso indiscriminado de instrucciones como goto que desorganizan el flujo de ejecución. Características principales: claridad y orden lógico. Uso de subrutinas y estructuras de control. Evita el uso excesivo de instrucciones goto y divide el programa en bloques más pequeños. Dentro de sus ventajas tenemos que mejora la legibilidad del código, promueve la reutilización del código, permite dividir el programa en partes más pequeñas y manejables y facilita el mantenimiento y depuración. Principios de la programación estructurada. Tenemos la secuencia, que es la ejecución lineal y ordenada de las instrucciones una después de otra, tal como aparecen en el código. Selección. Permite que el programa elija entre dos o más caminos dependiendo del cumplimiento de una condición. Y la interacción, que permite que ciertas instrucciones se repitan mientras se cumple una condición. La programación modular es una técnica que consiste en dividir un programa en partes o módulos independientes, cada uno encargado de realizar una tarea específica. Esta práctica mejora la organización, la comprensión y la reutilización del código. Dentro de sus ventajas tenemos que facilita la comprensión, permite el trabajo en equipo, favorece la reutilización y facilita la prueba y el mantenimiento. Tipos de estructura: la cohesión y el acoplamiento. La cohesión se refiere al grado de integración de las instrucciones dentro del módulo, mientras que el acoplamiento indica el grado de dependencia entre los módulos de un sistema. Un buen diseño modular debe tener un bajo acoplamiento, lo que significa que los módulos funcionan de manera independiente y no dependen excesivamente unos de otros. Una función es una operación que a partir de uno o más argumentos produce un resultado o valor usando ciertas instrucciones. Puede estar incorporada en el lenguaje o ser definida por el usuario. Algunas características de las funciones son mejorar la organización y reutilización del código, separar tareas específicas del flujo principal del programa, pueden ser prediseñadas o definidas por el usuario y se ejecutan las instrucciones internas de la función y se retorna a un resultado. Estructura de datos. Un array o vector es una estructura de datos de una sola dimensión con elementos del mismo tipo, tamaño fijo e índice que permite acceder a cada elemento. Cada elemento se identifica por su posición, como se muestra en el ejemplo del vector A, que contiene 6 elementos, todos son del mismo tipo y pueden acceder de forma directa. Muchas gracias por su atención. Su persona le hablará sobre el módulo 4, evaluación de algoritmos. Como introducción al módulo número 4, tenemos que el desarrollo de software, los algoritmos, son núcleos de las soluciones computacionales, ya que permiten resolver problemas mediante una secuencia lógica de pasos.
Sin embargo, la eficiencia y confiabilidad de un algoritmo no dependen únicamente de su correcta formulación, sino también de un proceso riguroso de evaluación, pruebas y mantenimiento. La evaluación de algoritmos permite analizar su rendimiento en términos de tiempo de ejecución y uso de memoria. El diseño de pruebas tiene como objetivo verificar que el algoritmo funcione correctamente, y el mantenimiento de algoritmos garantiza su actualización y adaptación a nuevas necesidades o entornos. Como uno de los puntos importantes, tenemos el diseño de pruebas. Este proceso consiste en verificar y validar que un algoritmo funcione correctamente y eficientemente. Esto se hace diseñando pruebas que simulan diferentes escenarios posibles para asegurarnos que el algoritmo devuelva resultados correctos, se comporta bien en todos los casos, tiene buen rendimiento. Aquí tenemos dos ejemplos, sería algoritmo para sumar dos números y búsqueda binaria. Como siguiente punto importante, tenemos el mantenimiento de un algoritmo. Hay que tener presente que el concepto de mejora puede tener distintos niveles de aplicación, desde una parte de un módulo o programa. Por lo tanto, aunque genéricamente nos referimos a un programa, la mejora, documentación y mantenimiento. Mejora funcional de un programa. Llamamos mejora funcional de un programa al desarrollo de diversos módulos o utilizaciones que completan la funcionalidad de un embrión de programa que ha demostrado su eficiencia en condiciones limitadas. Mi conclusión sobre el módulo número 4 es que la evaluación y mantenimiento de algoritmos son procesos fundamentales para garantizar que las soluciones desarrolladas sean no solo correctas, sino también eficientes, seguras y adaptables. Evaluar un algoritmo mediante pruebas bien diseñadas permite detectar errores, validar su lógica y medir su rendimiento. Por otro lado, el mantenimiento asegura que el algoritmo pueda mejorar, ajustarse a nuevas necesidades o corregir fallos con el tiempo. En conjunto, estas prácticas no solo elevan la calidad del software, sino también contribuyen al desarrollo de sistemas más confiables y sostenibles. Muchas gracias.